Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido. Hoy día vamos a presentar el conversatorio Arte y Violencia contra la Mujer, conmemorando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a 2 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, en nuestro país, que este sábado está organizando una marcha que augura ser multitudinaria contra las violaciones de los derechos humanos contra la mujer que se continúan dando en nuestro país. Igualmente, se da este conversatorio en el contexto de la exposición de Susana Vázquez, que está en el segundo piso, denominada Las Horas Heridas, objetos de intervenciones sobre violencia de género. Nuestros invitados esta noche son Mihaela Radulescu y Víctor Bish. Mihaela Radulescu es filóloga rumana especializada en semiótica de la cultura y semiótica visual, docente e investigadora de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, curadora de arte, miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica y embajadora de diseño latino del Foro Latinoamericano de Diseño. Ha realizado estudios de maestría en la Católica y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Organizadora de bienales, festivales, exposiciones de arte en el Perú y Latinoamérica y muchas publicaciones. Actualmente es catedrática en el Departamento de Arte de la Universidad de San Marcos. Víctor Bish es doctor en literatura hispanoamericana por Georgetown University de Estados Unidos. Es autor de 7 libros: El discurso de la calle, Los cómicos ambulantes y las tensiones de la modernidad en el Perú, 2001, El caníbal es el otro, Violencia y cultura en el Perú contemporáneo, 2002, Oralidad y poder, 2004, entre otros. Ha sido profesor invitado en diversas universidades como Harvard University, Universidad de California, Berkeley, Universidad de Wisconsin, la Universidad de Bonn en Alemania. Ha sido miembro del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO del 2007 al 2009. En el 2009 ganó la beca Guggenheim y en el 2014 la beca Tinker. Actualmente es director de la maestría en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Católica y enseña en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú. Les dejo entonces con Mihaela, quien nos va a exponer. Bueno, el enfoque de este conversatorio para mí tenía que ver con la visibilidad por un lado del problema, que todos lo conocemos, pero por otro lado por los caminos que se pueden emprender desde el arte en este sentido, ¿no? Entonces, el arte visibiliza, focaliza, llama la atención, pero ¿es esto suficiente? ¿Es suficiente mostrar el problema o la presencia constante de un testimonio en varios niveles, real, simbólico, periodístico, ¿no? En conjunto, ¿es suficiente? ¿O es necesario ver qué se puede hacer? Un ejemplo es justamente Ni Una Menos, ¿no? En este sentido. Y bueno, parte del enfoque de esta presentación es como el camino que va desde poner de manifiesto el problema hacia cómo intervenir el problema. Bueno, en primer lugar, la violencia fue un tema que el arte ha tratado desde varios ángulos. Lo vamos a ver desde la perspectiva de la mujer. Y ha habido una fase que podríamos llamar experimental, que son los 60 y los 70, en que se han creado en la performance eventos que provoquen reacciones. Bueno, la ventaja de una performance es que no simplemente es una representación, una demostración, sino es un acto de interacción. Y que esto, desde el punto de vista, si quieren, de ciencias sociales, permite que se vea el diagnóstico del que está en presencia y de lo que va a hacer, ¿no? Entonces,
Un primer evento que fue súper representativo fue este trabajo de Yoko Ono, ¿no? Lo que hizo en Londres en 65, que era, bueno, manteniendo una postura inmóvil, ¿no? Dejarse intervenir por el corte de la vestimenta. Entonces, al comienzo es un corte pues tímido, recantado, dentro del juego, y a medida que pasa, que la performance se desarrolla, la acción se vuelve mucho más agresiva en cuanto a, bueno, intervenir la persona rompiendo sus defensas, ¿no? Pensando que la vestimenta de la mujer también trabaja desde cierto punto de vista en el contacto con el otro como con una defensa. Y ella contó a partir de esta performance que tuvo miedo en algún momento cuando los cortes se le acercaban mucho a la piel, ¿no? Y no sabía en qué va a tener la performance, interrumpirla o no. Para insistir en esta performance, recuerdo, nosotros hemos hecho en la clase de arte no objetual, hemos repetido esta performance, y realmente fue, y después hemos recabado los testimonios, tanto de la chica Yoko Ono, como de nosotros que hemos intervenido. Y en verdad nosotros, la incomodidad de los que hemos intervenido también era tal porque no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. La chica había previsto que nosotros íbamos a cortar el polo que tenía encima de su otro polo y de su sostén, y llegamos a cortar el sostén. Porque llega un momento en que, como dijimos cuando conversamos, no sabemos dónde parar. Y no sabemos qué es mejor. Es mejor hacer una cosa de verdad fuerte y ver qué va a pasar. Y ella, igual que Yoko Ono en aquel tiempo, nos dijo lo mismo, que tenía miedo y no sabía si ella puede decir no. No sabía si le toca a ella como rol decir no, hasta acá. No me corten la ropa de verdad, porque ya después con que se iba a casa, ¿no? Entonces yo lo interrumpí como profesora porque en algún momento pensé eso, ¿cómo va a ir la chica a casa si ya estamos terminando con su ropa normal? Que era un pensamiento súper pragmático, pero lo importante era el problema del límite y el rol, y no saber cuándo parar, y no saber cuándo parar al otro, porque no sabes si te compete hacer eso. Entonces fue interesante, fue todo un ciclo en que hemos repetido diferentes performances para ver realmente qué se siente durante la performance. Bueno, ella ha seguido trabajando sobre la violencia sobre la mujer. Yo he estado en la muestra de Buenos Aires en 2016 y después ha llevado esta muestra a Chile. Es una muestra que incluye, dentro de un montón de otras cosas, una onda testimonial, ¿no? de mujeres que habían sufrido actos de violencia de un carácter periodístico, ¿no? Y era un muro lleno, ¿no? de estos testimonios. Esto fue en Chile, ¿no? Y lo que ella ha hecho, porque esta muestra ha circulado por varios países, menos por acá, pero lo que ha hecho, ha integrado en cada país los casos de cada país. Entonces hay un cúmulo de casos que van como relacionándose en América Latina, pero también ha actualizado, y siempre va en cada país, va actualizando este tipo de denuncias. Es muy interesante en su muestra porque su muestra es de muchas interacciones. Entonces cuando llegas a este muro ya no hay tanta interacción, porque tú ni escribes ni haces algo, sino que es como un momento de reflexión. Después de juegas un montón de cosas, ¿no? Juegas con la escalera donde dice sí, en el techo, hay un montón de cosas divertidas y agradables y positivas. Y esto en Buenos Aires por lo menos estaba puesto a la salida en Malva, ¿no? Estaba a la salida, entonces después de haber jugado 3 horas, ya llegabas de repente a este muro que era como una especie de bofetada, ¿no? Mientras que nosotros interactuamos y qué bacán, mira lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, una técnica dual de llamar la atención. Ana Mendieta, ¿no? Que tiene un trabajo que se llama La violación, además es uno de los trabajos fuertes de ella, que lo hace en una galería. Y bueno, y los demás trabajos que hablan sobre el sufrimiento, el dolor, la muerte, ¿no?
Entonces, bueno, ella tiene un trabajo bastante más amplio, pero tiene que ver con la condición de la mujer y si bien se refugia en la naturaleza, porque la naturaleza lo ve como una doble faceta, ¿no? de la que se traga pues, la muerte, el dolor y la agresión, pero también está hablando de la violencia y la agresión, ¿no? Sobre todo en la performance de la violación. Y Marina Abramovich también dentro de los clásicos es esta performance en que ella pone por 6 horas a disposición su cuerpo, una serie de elementos, ¿no? que están en la galería y la gente puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces, y bueno, comienza suave, ¿no? y después sí se vuelve cada vez más fuerte, ¿no? Hay cortes, hay una especie de casi violaciones, hay corte de ropa, hay heridas en la piel, la apuntan con un arma, es decir, hay una escalada de intervención frente a como una no reacción, ¿no? Ella dijo, por ejemplo, me sentí violada, me cortaron la ropa y desnudaron en parte, me pegaron con la rosa de espinas en el estómago y lo de la pistola fue punto y aparte, ¿no? Ella quería comprobar, porque ella trabajó bastante sobre la violencia desde el sufrimiento y el dolor, sobre ella misma, ¿no? Pero en este caso era justamente enfrentarse a esta interacción y ver qué pasa con la gente. Y lo interesante es que una vez que terminó la performance, la gente como si nada, ¿no? Un poco incómoda, dice un poco, no conversar mucho, pero como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como que fue absolutamente normal llegar a esta violencia sobre el cuerpo de la artista, ¿no? Es una obra que ella lo enfocó hacia de dónde viene y cómo funciona la violencia, ¿no? Entonces, una de las conclusiones fue que la no reacción del que sufre provoca una escalada de violencia, por lo pronto, y que pese que era un grupo de gente, no era uno solo, era un grupo de gente, todos como se esforzaron uno con respecto al otro, mostrar que puede hacer más daño o puede poner más en peligro o puede ser más agresivo, más, pues no sé, más dueño, más dominante. El contexto del escenario de la violencia de género, en realidad lo vamos a enfocar desde la idea de que se considera casi normal a nivel social, ¿no? Se considera eso socialmente naturalizado, es un relato que lo escuchamos todo el tiempo de los medios de comunicación y bueno, nos reaccionamos por un momento, pero esto es todo y consideramos que esto pasa en el Perú, esto pasa en América Latina, estas son frases que se escuchan bastante a menudo, ¿no? Es esto, ¿no? Y que, bueno, no tiene que ver con el género masculino o femenino, sino que tiene que ver efectivamente con un contexto, ¿no? Que se ha venido formando con valores donde la mujer ha sido definida a través de roles y posiciones y en el momento en que hay un cambio, hay una avalancha de reacciones, sea de reponer la mujer en el rol que ha tenido tradicionalmente o definirle un rol bueno, actual, pero también con los mismos límites que siempre ha tenido, ¿no? Frente a eso hay diferentes maneras de reaccionar. Hay estéticas de la resistencia que pueden comenzar desde un carácter ensaístico, mostrando la mujer como objeto, por ejemplo, que es el caso de Anne Hamilton, que trabaja mucho la mujer objeto, pero con objetos que son de la vida cotidiana, ¿no? Que pueden ser, no sé, un cesto, un cepillo, ¿no? Es decir, es significando la idea de objeto y dónde, simplemente reemplazando la cabeza, ¿no? El tener que cargar, la situación incómoda. Kiki Smith, que hace esculturas, bueno, trabaja igual con un carácter ensaístico, demostrando en qué termina la condición, ¿no? O sea, el cuerpo ya no existe, es solo un montón de cadenas,
o incluyendo la explosión contra la cadena, la lucha contra la cadena, igual lo que queda son fragmentos del cuerpo, ¿no? Las cadenas mismas, ¿no? Los cuerpos siempre están amputados, sin manos, sin cabeza, ¿no? Con la vestimenta hecha a pedazos, ¿no? Entonces son relatos de cosas que han pasado, ¿no? Una manera de relato. Y también, porque no todo es solo significar la situación, sino es tomar posición, ¿no? Como este grupo español de las Guerrilla Girls, ¿no? Que, bueno, van por el cuerpo desnudo, pero también sobre los convencionalismos en torno al cuerpo desnudo, como la mujer vulnerable, también una belleza vulnerable, ¿no? A la cual se le pone esta cabeza feroz, ¿no? de reacción. Y bueno, trabajando con afiches. Este es el ganador, es el único artista hombre que he puesto en el PowerPoint, todas las demás son mujeres. Él es ganador en este año del premio de la fotografía en España, Ciro López, con esta imagen que alude a los feminicidios, ¿no? Y a los cadáveres encontrados. Yendo a América Latina, en México, Cusi Salgado es una artista que inquieta mucho a la sociedad de Ciudad de México porque sale desnuda por la calle con la cabeza tapada. Bueno, la han perseguido con la policía. La cabeza tapada es para que no se vea exactamente quién es, si es posible, porque solo se ve el cuerpo, ¿no? Este es un trabajo más bien de galería, donde ella y es muy importante porque en este trabajo ella se pone el barro encima, pero no es como la idea de naturaleza o volver al origen, sino es una alusión a los cadáveres que han sido encontrados al borde de los ríos, embarrados, ¿no? Y después de que ella se representa a ella misma como un cadáver encontrado, la gente la va limpiando, ¿no? La va limpiando, la va recuperando, y la idea es, bueno, según la artista lo explica, es la solidaridad, ¿no? Entonces no hay que olvidar estos cadáveres, hay que investigarlos, y esta situación de víctima necesita la intervención solidaria para que las cosas no vuelvan a pasar. Marta Amorocho es una artista colombiana que está actualmente en Francia y que tiene muchos trabajos sobre el dominio del hombre sobre la mujer a lo largo de la historia, a lo largo de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, no creo que hay que explicar las fotografías, es evidente que algo que es muy propio de una persona, como su cuerpo, ¿no? Está siendo aprisionado por manos que lo manipulan, que lo manosean, que lo tienen pues encadenado por la fuerza de la mano, y que esto da una onda objetual. Este es un trabajo, estas son las 3 muestras más importantes de ella. El silencio me consume, lo puse porque me parece que los títulos son muy significativos. El silencio me consume, marca en la piel, y lo llevo puesto. Comenzaría con lo último. Lo llevo puesto es llevo puesto el patriarcado, llevo puesto una sociedad donde la mujer está siempre lo más abajo, completamente dominada. Marca en la piel es hacer la crónica de eso, y lo que ella hace, aunque no lo crean porque es muy doloroso, es con aguja e hilo. Ella está cosiendo estas marcas en la piel que representan, por ejemplo, mujeres que se cosen la vagina para que no permitan la penetración, ¿no? Entonces, son en todo su cuerpo, ¿no? Se ha hecho estas marcas. Acá lo ven de cerca, ¿no? Y bueno, ella misma parte de una experiencia personal de violación cuando tenía 7 años, ¿no? Y bueno, es un trabajo que lo explica en francés, no tuve tiempo de traducirlo. Ya, mi intención es de enfrentar y desestabilizar el estatus que la sociedad atribuye al cuerpo femenino y que es la base de toda discriminación. Utilizo la imagen de mi cuerpo como el lugar de mi discurso. A través de él hablo del sufrimiento para reemplazarlo en el espacio social. Decir lo que no se dice o lo que no se puede decir. Este es uno de los aspectos de mi investigación.
cómo se puede exprimir visualmente el trauma que el cuerpo experimenta en tanto que entidad sufriente. Cómo significar eso que se escapa a la palabra, esto que es tan particularmente íntimo, cargado de una intensidad insoportable. La impronta que no se puede borrar, que dejan las violencias como la violación del cuerpo y de la conciencia, esto es lo que yo quiero exponer a las miradas de los demás. Este es otro trabajo sobre el patriarcado, lo llevo puesto por todo el cuerpo no me pertenece. Se van a preguntar qué tanto penetran. Ella, bueno, igual que Marina Abramovic, sí asume el dolor como parte de la historia de la performance, como saben, ¿no? Si piensan en los performancistas vieneses, por ejemplo, que bueno, que hacer una performance significa implicarte completamente, no representar algo, sino vivir un estado de cosas, ¿no? Bueno, el trabajo de allá es sobre el amor, este es el amor, bueno, sin cabeza, con el corazón puesto. Bueno, el arte no lo limitamos solo hasta estas propuestas que son de galería o que son de recorrer las calles, sino, bueno, el arte de calle propiamente dicho, como los murales, como las intervenciones murales. Estoy en Ciudad de Juárez, que saben que es una de las ciudades campeonas en feminicidio, si no es la primera, donde se han pintado las caras de las víctimas, ¿no? En el muro, en Buenos Aires también, que se ha transformado también en un país con una gran cantidad de feminicidios, ¿no? Y solo un ejemplo de cómo eso puede llegar a ser parte de un pensamiento colectivo, ¿no? Una manera es estar en la calle y no en galería, ¿no? Otra manera es implicar al otro y hacerlo tomar conciencia de su rol. Otra, análisis fácticos que por siglos se han efectuado sobre las mujeres a través de sus cuerpos, ¿no? Siendo como el cuerpo como el símbolo de la mujer. El feminicidio en este caso lo enfocamos no solo en la muerte de una mujer, sino toda la agresión que las mujeres han sufrido, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de feminicidio. Este es el archivo que me pareció muy interesante, es un trabajo de 2015, ofrendas fotográficas contra el femicidio, archivo por la no violencia a las mujeres. Y es un proyecto organizado en la curaduría de dos fotógrafas, Gabriela Rivera y Andrea Herrera. Andrea Herrera expone también. Lo interesante es que es una muestra colectiva que después ha pasado por ciudad en ciudad y ha incitado a movilizaciones, ¿no? Como que la idea es conversar en torno a la muestra, ver los casos representados, son casos prototípicos de violencia contra la mujer, y transformar eso en un debate y después en una movilización. Bueno, ¿por qué? Porque la idea es intervenir en la memoria social, justamente la que permite que las mujeres sean violentadas de una manera aceptada en realidad por las leyes, por la publicidad, por los medios de prensa, y porque entraría en eso una serie de temas como el no poder, no sé, tener derechos sobre tu propio cuerpo en el caso del aborto, la violación, el trato institucional, los asesinatos lesbofóbicos, los imaginarios visuales en torno a las mujeres, que son muy importantes porque esto es prácticamente el universo en el cual después la mujer puede sentirse agredida, ¿no? Los fetiches que tienen que ver con la mujer. Pues bueno, vamos a hacer así una súper rápida revisión. Por ejemplo, Andrea Herrera analiza la cultura de la violación. Normalmente parte de, bueno, toda esta muestra parte de casos reales, ¿no? Parte de un caso real y lo lleva a un caso prototípico, ¿no? Para determinar una dirección dentro del campo de la violencia, ¿no? Entonces, en este caso es una chica que había sido violada y que las autoridades no le dan ninguna atención al respecto, ¿no? Es decir, ignoran y finalmente ella se suicida, ¿no? Entonces,
el trabajo de Andrea, bueno, es este vacío en la cual nadie quiere actuar, nadie quiere hacer nada, y hay una cita de la misma chica, ¿no? Cuando traté de liberarme, él me agarró, estaba tan asustada que empecé a golpearlo con mi bolso. La gente que pasaba al lado solo se tenía para mirar y ni una persona se interesó en lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, no ver lo que está pasando es parte de la violencia, ¿no? Es como considerarla tan natural que no hay que intervenir. Marcela Bruna hace un trabajo que se llama Dominio Público y que tiene que ver con la autodeterminación sobre el cuerpo, ¿no? Tiene que ver con las leyes que tienen que ver con el aborto, y ella trabaja sobre la fachada del Palacio de la Moneda, ¿no? Donde escribe esta frase: la maté porque era mía, ¿no? Entonces parte desde el caso de no eres dueña ni siquiera de tu cuerpo y no eres dueña de ti, porque quien es el dueño es el hombre, que lo puede matar porque sí. Entonces son una serie de fotos, ven cómo van siendo intervenidas, porque eres mía, porque era mía. Mariana Gallardo en Flores de Azúcar trabaja la violencia en el matrimonio, la violencia en la familia, y trabaja con unos pasteles que hace una de las víctimas de la violencia, ¿no? que lo hace, bueno, porque como una metáfora es la fotografía, pero en realidad la víctima a la cual ella se refiere realmente hace estas tortas, pero como ven son, bueno, una estructura bastante triste por lo pronto, por colores, por la forma, bastante desequilibrada, ¿no? El que tiene que ver con este furor y bueno, y en la familia tienes que someterte a tu rol. Jocelyn Rodríguez trabaja sobre historias de mujeres embarazadas asesinadas por sus parejas, y se relaciona esto con el estereotipo de género, acusando a los medios de comunicación. Los medios de comunicación crean esta idea, ¿no? De bueno, los relatos que existen y que van articulándose, y bueno, la muerte por la pareja. Ese es su trabajo. Bueno, Gabriela Rivera en Maternidades Culposas trabaja de los abandonados, la expareja que puede matar a la mujer que ya no lo quiere, y también a los hijos, cosa que es muy frecuente por lo que ocurre en Perú también, ¿no? Y bueno, trabaja sobre una de las frases en tono de insulto: hasta una perra es mejor madre, ¿no? Entonces se mata a la ex esposa o a la expareja porque no sirve, ¿no? No es una buena madre, y bueno, los hijos tampoco son unos buenos hijos. En este caso hay que eliminarlos a los dos, ¿no? Entonces esta es la serie de fotografías. Sumiko Murai trabaja sobre la violencia doméstica y usa los objetos que supuestamente tiene que ser la vida de la mujer, y bueno, y que podrían ser también usados como objetos agresivos. Macarena Peñalosa hace un trabajo sobre madre e hija que han sufrido violencia física. Son unos platos en que la comida se mezcla con fotografías que son como la historia de vida, el relato de vida, con postales en que se cuentan los problemas. Zaida González en unos cuantos piqueitos hace una intertextualidad con Frida Kahlo para hablar de la agresión contra las personas transexuales. Kena Lorenzini hace un homenaje a Guadalupe Santa Cruz, que hizo la primera intervención callejera en Chile para visualizar el femicidio.
Lesbofobia de Jimena Arifo, 3 veces Estefanía. Esta es una madre que fue llevada por su pareja, atropellada y asesinada en Atacama. Entonces son como homenajes, recuerdos, ¿no? Ya. ¿Cuál es uno de los problemas que hay detrás de esta violencia? Además del acto, la sociedad, las leyes, la ideología, los medios de comunicación, parte por la identidad de la mujer y por los valores que se tienen que respetar desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Son valores que son proyectados sobre la mujer desde afuera, a partir de los, bueno, definiendo roles, pero que no tiene que ver con su propia voz, ¿no? No hay una escucha, no hay una atención de cuál es el valor que realmente resulta desde las personas mismas. Bueno, pasando al Perú para terminar este pequeño recorrido, bueno, Ana Izquierdo, ya hemos hablado tanto de performance, Ana Izquierdo hace performance sobre la condición de la mujer, la violencia. Este es uno de los trabajos que es sobre una violación. La alfombra roja, ¿no? Que tiene que ver con los actos de los 90, ¿no? De esterilización forzada. Rebeca Araez, que también trabaja performance y que se remite a los medios de comunicación, que son en parte responsables de promover cierta imagen sobre la mujer, cierta representación que es estereotipada y enfocada desde el exterior, no desde el interior. Y también es interesante en el caso de Rebeca Araez que hace también la propuesta, ¿no? Valorar la mujer, bueno, se refiere a una performance sobre la señora de Cao, que es eso me parece muy interesante en el Perú porque hay mucho de resaltar los valores de la mujer. No solo decir que los valores no están a la vista o no están siendo respetados, sino también encontrar los recursos para mostrar que una mujer, en este caso puede ser dirigente, la estabilidad, no sé, cultural y social que ha tenido la señora de Cao, al lado la misma Rebeca. Otra artista peruana que ha trabajado mucho sobre la condición de la mujer desde varios puntos de vista es Natalia Guinness. Justamente el suplemento del punto de le ha dedicado la carátula en una doble página esta semana y que plantea esta mirada completamente despojada de estereotipos sobre la maternidad, ¿no? Ella hace 3 exposiciones que se llaman Historias de la Maternidad en distintas épocas. Pero es bueno saber que desde antes, cuando aún era estudiante, ella hizo una performance muy interesante sobre las chicas que no sabían si quedaron embarazadas o no, ¿no? Entonces es una performance sobre el miedo a quedar embarazada. Y bueno, cuando ya desde su propia experiencia de maternidad tiene que ver sobre la relación entre madre e hijos. ¿Qué significa ser madre? ¿Es simplemente alguien al servicio de los hijos? ¿Se pierde la identidad o los valores personales de la mujer tienen que funcionar más allá del papel de madre, que además es configurado por estereotipos de cierta manera, ¿no? Tuvo bastante escándalo en aquel momento porque, bueno, por más que cortaba una guagua, de todo modo la gente decía cómo puede cortar a un bebé. Bueno, sobre las fotos que hizo en el baño, sobre sacarse la leche para alimentar al hijo una persona que trabaja, ¿no? Y que desvirtuaba esta idea, no sé, una idea utópica de la madre con el hijo abrazado, tomando de su seno, ¿no? Que también te acostumbras desde la pintura religiosa, ¿no? Es una tradición que define efectivamente que la madre es la alimentadora del niño, ¿no? Entonces en este caso pues, se separa madre, hijo, leche, ¿no? Entonces son elementos que van por separado y la leche es un alimento nutritivo, pero la madre ya no es solo la proveedora, ¿no? Sino los roles se van como construyendo en torno a cada uno de los elementos, ¿no?
bueno, también conocen la Perra Habla, ¿no? Esta intervención de la ciudad provocativa, ¿no? que llegó a alborotar hasta el Parlamento y cuyos resultados fueron expuestos en el Museo de la Nación, porque había ya un correo al cual la gente podía escribir, había gente que escribía, oye, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Son fascistas o qué? Y otros que decían, ya era tiempo de que a las mujeres se les diga su verdad en la cara, ¿no? Entonces todos estos mensajes estuvieron en el Museo de la Nación, que fue la muestra que se hizo con los resultados, porque este proyecto tuvo mucho de investigación sociocultural, ¿no? Entonces era el punto de provocación, pero terminaba con la exposición. Y después los trabajos de afichismo, ¿no? Que ella ha hecho sobre derechos de la mujer. Este me parece sobre todo interesante porque es muy importante que mostrar el problema no se queda en mostrar el problema, ¿no? Sino que indique la solución del problema. Me encanta ser mujer es una apropiación de uno mismo, de una misma, es autoconciencia, autoaprecio, ¿no? Reconocimiento de sus propios valores, ¿no? Y desde esta instancia ya se puede actuar, como sabemos, en grupo, en solidaridad, ¿no? Y en el tiempo, permanentemente, como se ha repetido una y otra vez en todas las conversaciones de activismo, estos problemas no se van a resolver ni en un día, ni en un año, ni en 10 de repente, sino se trata de una permanencia para crear, justamente para rediseñar los valores que la gente ya maneja. Es súper difícil sacar los chips, sacar ya los valores que uno maneja para actuar en la vida, ¿no? Entonces sí lo van a poder hacer, pero siempre cuando el contexto les va a mandar estos mensajes por años. Esto pasa también por, igual que Rebeca Raez, a resaltar las figuras femeninas importantes, ¿no? Bueno, en el caso de Claudia Coca, bueno, hay también el problema y hay también la solución. La solución está autoconfianza, ¿no? Verse a sí misma como una persona performativa. Por ejemplo, esa contraposición de la mujer que en realidad parece, no sé, decirnos un secreto sobre su relación, pero sobre todo los retratos que ella hace de ella misma representándose como guerrera o belleza ampliamente reconocida, o bueno, luchadora, ¿no? Son todas estas representaciones intertextuales que en la primera etapa de su carrera Claudia Coca trabaja bastante. Susana Torres, que bueno, deben saber que en algún momento Natalia Guini, Susana Torres y Claudia Coca formaban un colectivo y trabajaron bastante cosas en conjunto, que también se integra a estos valores que reconocemos. Si bien reconocemos los valores patrimoniales, ¿no? Comprender el valor de la mujer. Y también en 2005 ella hizo, bueno, este trabajo Malki bastante complejo, en que era la mujer desnuda, gestante, la momia, el feto, la semilla, de todo este ciclo de la vida y la muerte, pero exponiéndose, estando en la galería desnuda, en esta cesta y bajo la mirada de los demás. Bueno, Ana de Orbegoso, que llevó a las mujeres reales a la pintura religiosa, demostrando pues a través también de las expresiones, o sea, completamente feliz y realizada o molesta y tensa, ¿no? Pero mostrar este carácter, bueno, sagrado que ya ha trabajado en las vírgenes urbanas, ¿no? Y bueno, Karen Bernedo, que ha trabajado bastante también, tanto en performance como ahora como gestora cultural y curadora, ¿no? Bueno, este es el recorrido, que espero que no me haya ampliado demasiado, ¿no? La conclusión sería que el arte sí está presente, más allá de que tiene una misión trazada dentro del activismo, o del artivismo, como se llama el arte activista, sino que es un impulso natural por parte de las artistas mujeres, por lo pronto,
de explorar la condición de la mujer y de mostrar la problemática, donde en este momento hay una atención especial en la violencia, porque en gran parte no comprendemos por qué una época que supuestamente vamos para adelante y todo mejora maravillosamente bien, pues se supone, hay este retroceso increíble con respecto al trato de la mujer, ¿no? Y una violencia manifiesta que, bueno, prácticamente a diario estamos escuchando, ¿no? Entonces, tanto la necesidad de explorar y de expresarse, pero también de encontrar soluciones, ¿no? Que, bueno, solidaridad, valoración personal, valoración de la condición de la mujer, constancia, tiempo invertido y permanencia en estos proyectos, ¿no? Pero sobre todo por la organización, la gestión de la galería, ¿no? Yo no había venido antes, es un lugar lindísimo y maravilloso, y todos sabemos que en el Perú hacer estas cosas es algo heroico, y bueno, y aquí lo que se siente es un trabajo enorme, un trabajo comprometido con la importancia que el arte tiene para la sociedad, como un discurso educativo, como un discurso crítico, ¿no? Y entonces es un trabajo de gestión, es un trabajo de compromiso con el país, es un trabajo de profundo amor por el Perú, ¿no? Así que muchas gracias a ti. Bueno, a ver, yo quería, bueno, a mí me ha gustado muchísimo la exposición de Micaela, aprendí un montón. Bueno, yo quería empezar diciendo que hoy en día en la teoría social, en la teoría de la cultura, se ha venido repensando qué es lo que unifica a un grupo humano, a una comunidad, es decir, qué es lo que nos unifica, digamos, a los peruanos como distintos de los estadounidenses, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es qué tipo de, qué es lo que articula, qué es lo que unifica y le da particularidad o le da singularidad a una cultura, a un grupo humano, ¿no? Y la respuesta que se ha venido dando es que las comunidades son colectivos que están organizados sobre la base de formas diferenciadas de gozar, formas distintas de goce. Pero la palabra goce aquí no significa placer, sino en un sentido psicoanalítico significa el goce como un tipo de ejercicio de poder o un tipo de forma de transgredir la ley, o un tipo de muestra de poder, ¿no? Entonces, digamos que los peruanos nos reconocemos unos a otros en el extranjero, ¿no? Porque sabemos transgredir la ley, digamos, sabemos hacernos los vivos, y entonces eso da risa y al mismo tiempo nos identifica, ¿no? Gracias. Bueno, entonces digamos que las comunidades gozan con algo y a partir de ese goce muestran su singularidad, ¿no? Podríamos decir, bueno, los americanos, los norteamericanos gozan consumiendo, ¿no? Y ahí está un síntoma de esa cultura, ¿no? Podemos decir, bueno, los peruanos gozan comiendo, ¿no? O eso puede ser un poco duro en un contexto de pobreza y desigualdad como este, ¿no? El discurso de la gastronomía no deja de ser un discurso obsceno en este país, ¿no? Pero en todo caso, digamos, los peruanos gozamos, no sé si comiendo o hablando de la comida, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que
en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, el tema de la violencia de género, el tema del machismo en el Perú se ha hecho mucho más visible, ¿no? Y podríamos decir que la masculinidad, la violencia contra la mujer, el patriarcalismo, la cultura machista es uno de los voces centrales de la cultura peruana. Que la cultura peruana se define a sí misma efectivamente por ser un país, porque somos un país de violadores, porque somos un país en donde los hombres, digamos, hemos sido socializados para ocupar siempre una posición central y para ejercer poder desde ahí, ¿no? Y para subordinar y subalternizar a la mujer. Y las estadísticas que han venido saliendo en los últimos meses y el último tiempo demuestran efectivamente que es una comunidad articulada en torno a un goce masculino, ¿no? A un goce masculino muy fuerte que se impone sin piedad y con impunidad, ¿no? Y bueno, frente a este problema, lo cierto es que también han empezado a ocurrir respuestas desde el arte, ¿no? Es decir, el arte como la posibilidad de responderle a la cultura, ¿no? De utilizar objetos de la cultura, de utilizar creaciones, de utilizar símbolos, de utilizar formas simbólicas, ¿no? Formas culturales minúscula para responderle a esa cultura machista, cultura con mayúscula, ¿no? De hecho, lo que creo que es importante notar en términos de los cambios que actualmente vive el arte contemporáneo es una recuperación sin complejos de la tradición didáctica y pedagógica del arte. Una tradición que la modernidad reprimió y satanizó, ¿no? Es decir, es una, digamos, el arte desde tiempos antiguos siempre cumplió una función educativa, pedagógica, didáctica, una función de intervención social muy clara, ¿no? Y recién fue el siglo XIX, finales del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, el que dijo no, el arte no tiene que cumplir ninguna función pedagógica, el arte es autónomo, el arte es autista, el arte, digamos, toda función pedagógica que el arte cumpla es una función que los desvirtúa, que manipula, que se... y la historia del arte ha demostrado que no es así, ¿no es cierto? Que el arte medieval era un arte educativo, el arte del Renacimiento era un arte educativo y eran grandes producciones, fueron grandes producciones artísticas, ¿no? En realidad la función pedagógica, inclusive didáctica del arte, tiene que ver con que el arte siempre ha sido un modo de, uno de los intentos de conocer la realidad, ¿no? Una manera de inspeccionar la realidad. La estética ha sido siempre un laboratorio para pensar problemas sociales, problemas individuales, para pensar los problemas de la subjetividad, los problemas del mundo. El arte ha querido siempre, el arte tiene una cierta confianza, ¿no? A pesar de su, digamos, de que el impacto del arte por la manera en la que están estructuradas nuestras sociedades, por la manera en la que están pensados los proyectos educativos, por la ausencia de políticas culturales,
El arte es consciente de su impacto reducido, pero al mismo tiempo es consciente también de que solo visibilizando los problemas puede emerger un potencial liberador de esos problemas, ¿no? Lo cierto es que yo creo que la importancia de los trabajos artísticos respecto a este tema radican en que una y otra vez nos hacen pensar de que la solución a estos problemas no pasa nunca. Está demostrado, ¿no?, por la sanción exclusiva, ¿no?, o por el incremento de penas, ¿no?, si no pasa por una reeducación de la ciudadanía, por la producción de nuevos ciudadanos, de nuevas personas. Y la producción de nuevas personas y de nuevos ciudadanos pasa por la construcción de nuevos imaginarios, que son esos imaginarios los que construyen sensibilidades nuevas, y esos imaginarios son lugares de imágenes, lugares de modelos de identidad, y es ahí donde el arte construye los símbolos más potentes, los símbolos más densos, los símbolos más bonitos, si se quiere, aunque dolorosos, ¿no? Entonces, en realidad es muy triste, ¿no?, escuchar a el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, o inclusive a la actual presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Flores Arauz, diciendo que el problema del feminicidio y el problema de la violencia contra la mujer es muy grave, y que lo que tiene que hacer el gobierno es incrementar las casas de... estas casas del Centro de Emergencia de la Mujer, ¿no? Y digamos, como si el problema del combate contra la violencia a la mujer se solucionaría, es una cosa demencial, ¿no es cierto? Incrementando lugares para que las mujeres denuncien el problema. Es realmente increíble, ustedes lo pueden ver en YouTube, ¿no?, que la propuesta del presidente y de la presidenta se agota en esa idea, ¿no? Es decir, donde no hay ninguna política pública que realmente construya un nuevo proyecto educativo, y menos aún una política pública que construya un proyecto educativo en donde el arte ocupe un lugar central, ¿no?, y en donde todas estas imágenes que nos ha enseñado Micaela se puedan difundir masivamente en los colegios, de los niños chiquitos. Ese es un trabajo a la raíz y un trabajo a fondo para combatir el problema de la masculinidad en el Perú, creo yo. Bueno, yo quería además comentar la exposición de Susana, que es la que nos congrega el día de hoy y que todos hemos podido ver gracias a la galería. Bueno, yo creo que esta exposición tiene varios aciertos, ¿no? El primero de todos es, digamos, es la capacidad que tiene la muestra en la construcción de sus símbolos para no nacionalizar el problema, ¿no? Es decir, para, digamos, observar que este problema de la violencia del género no es un problema, es un problema central, es uno de los voces decisivos de la comunidad nacional, pero al mismo tiempo no está limitado a la comunidad nacional, sino que efectivamente, pues, la masculinidad es un patrón de dominio mundial, es un patrón de dominio latinoamericano, es un patrón de dominio histórico, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la centralidad de los hombres, ¿no? Y entonces la exposición
consigue situar el problema en una dimensión mucho más global, ¿no? Más allá de su carácter propiamente localista, ¿no? Por otro lado, me parece muy potente el símbolo, ¿no?, de la casa, que en este caso está, digamos, figurado, recuperando un viejo signo del arte peruano, que es el retablo, ¿no? Y entonces ese diálogo entre el retablo y la casa hace que el artista pueda trabajar un conjunto de oposiciones que son decisivas en el problema de la violencia de género, ¿no? Y que la más, digamos, la más discutida es el problema de lo público y lo privado, ¿no? Entonces, de hecho, pues las feministas, el discurso feminista vino insistiendo desde hace mucho, ¿no?, que lo privado era también lo público, que la violencia privada era un problema público, ¿no? Y yo creo que estas casitas, estos retablos que vemos ahí, ¿no?, lo capturan esa dimensión con mucha fuerza, ¿no? Hay que abrir el techo de la casa, o hay que abrir las puertas de la casa, que son las puertas del retablo, que es el techo del retablo, ¿no?, para salir de ese discurso oficial que oculta las cosas, para salir de ese discurso idealizado de la ideología en la que los niños y niñas son socializados, somos socializados, para encontrarnos con una verdad abyecta, obscena, ¿no?, que es la verdad de la violencia, ¿no? Los retablos también le permiten a Susana investigar el tema de las clases sociales, y a partir de un trabajo muy bien pensado y muy bien logrado artísticamente del trabajo de los pisos, ¿no? Los pisos en los retablos marcan, ¿no?, las distintas clases sociales o los distintos grupos culturales en el Perú, las distintas estéticas a partir de las cuales uno construye el interior de su casa, pero lo que vemos ahí es una violencia que atraviesa todos los espacios y que no está limitado solo a uno, ¿no? Bueno, está la obra que yo creo que es la obra central, ¿no?, de la exposición, que son los relojes, ¿no?, que es una pieza, creo, espléndidamente lograda y profundamente truculenta, ¿no?, interpeladora, ¿no?, de esta realidad que vivimos y que interpela más por su invisibilización, ¿no? Los relojes están visibilizando segundo a segundo el problema con una fuerza estremecedora, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dije al inicio, están globalizando, ¿no? Y bueno, finalmente el compromiso que Susana y muchos amigos de ella vienen realizando a partir de intervenciones callejeras, ¿no?, de la performance, que la muestra también comparte a partir de un par de videos, ¿no? Yo ahora estaba conversando con Susana y le preguntaba sobre las intervenciones, y una frase que me llamó mucho la atención, ¿no?, porque yo le preguntaba por la reacción de la policía, sobre las autoridades, los guachimanes, en los espacios públicos en los que ella interviene, y ella me decía, bueno, siempre me votan con distintos tipos de razones, ¿no? Y esa frase es muy interesante porque también da cuenta de, digamos, que tenemos un tipo de sociedad no acostumbrada a la performance, no acostumbrada a reconocer una intervención artística, en donde una intervención artística, digamos, es efectivamente perturbadora, ¿no?, y en donde las
municipalidades que debían ser aliados para las intervenciones artísticas, y que las intervenciones debían ser parte de los proyectos educativos de las municipalidades, más bien las reprimen, las botan, las expulsan, las estigmatizan, ¿no? Entonces yo creo que la muestra de Susana es una muestra que nos permite repensar, ¿no? Las cosas que dije al inicio, ¿no? Es decir, nos permite repensar por un lado el tipo de sociedad que tenemos, este goce de la masculinidad, del ejercicio de poder de la masculinidad, y por otro lado nos permite también observar, ¿no? Los cambios en el arte y el surgimiento, no el surgimiento, ¿no? Sino, digamos, la recuperación como una opción, no la única ni la mejor, pero como una opción que vuelve a ser válida y que vuelve a ser central de el arte en sus componentes pedagógicos, el arte en sus componentes didácticos, el arte que, digamos, radiografía y muestra sin complejos un problema social y muestra su necesidad de solucionarlo, ¿no? Si hay algo que define a la práctica artística, creo yo, es que el arte siempre se sale del arte, ¿no? Y el arte se sale del arte porque todo buen arte activa una conversación, y esa conversación en teoría ya no es arte. Entonces, lo bacán es que muestras como estas nos permiten, nos interpelan y nos hacen pensar y conversar en espacios como estos, como la Galería de Lucía. Lucía, perdón. Muchas gracias. De ser pensar de la gente, y no son individuos, sino es una comunidad, por lo cual el trabajo tiene que ser también comunitario, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la marcha de sábado, por ejemplo, y de la constancia con la cual esta marcha advierte, ¿no? Como un recordatorio permanente, y también la importancia de la intervención del arte, la performance en la calle, los murales en la calle. Normalmente el arte que se hace en la calle tiene mayor contacto con la gente y despierta más preguntas, ¿no? Y bueno, esto es importante también. De repente la gente no está preparada para hacer una interpretación al problema, pero sí se puede preguntar o lo puede mirar de otra manera, porque lo que probablemente hay que interrumpir es esta mirada normal. Son cosas que pasan y siempre han pasado. He escuchado muchos comentarios que decían: es que esto se ha hecho más visible ahora, pero siempre ha sido así, solo que no se hablaba tanto, no se mostraba tanto, ahora está más a la vista. Está más a la vista en un contexto donde todos nos consideramos como que avanzando, modernizándonos, conectándonos, pretendemos ser parte de una sociedad global y no logramos en el lado más cercano de grupos tener relaciones y conexiones en que haya el respeto mutuo como regla primordial, ¿no? Entonces, si quieren, la problemática de la violencia contra la mujer también tiene que ver con la mirada al otro, con el hecho de que soy parte de un grupo y los demás son los enemigos o los inferiores, o los tengo que ver de una manera autoritaria, represiva, y ellos tienen que actuar como yo quiero, ¿no? Entonces hay un problema de poder, de verticalidad, de reconocimiento del otro y de no querer abandonar unos estereotipos que pertenecen a otras épocas. Esta inmovilidad mental, ideológica, es muy peligrosa, porque si quieren, la mente de las personas se vuelve inflexible, en el sentido de que, claro, no se adapta a que la mujer
tiene su presencia, su rol y existe, pero tampoco se adapta a otras cosas, ¿no? Entonces es un asunto de ya reacción congelada, ¿no? De no querer abandonar tu pequeño territorio sólido de ideas que han regido tu vida, la de tus padres y que han venido de lejos, por lo cual están santificadas por el pasado, y hay una legitimación que es casi automática, ¿no? Porque siempre han sido así las cosas, ¿no? Entonces, esto sí es alarmante, la incapacidad de las personas de aceptar, de mirar de verdad cómo son las cosas, ¿no? De tener una mirada auténtica, una relación auténtica, una conexión auténtica. ¿Qué significa auténtico en este caso? Es ver al otro, tomarlo en cuenta, saber de qué se trata, hacer un vínculo a partir del reconocimiento del otro y de quién es, de sus valores, de su identidad, y después está el respeto mutuo, ¿no? ¿Verdad que la vía más corta parece las leyes y las sanciones? Es decir, que funcione bien la sociedad por miedo. Pero esto es una solución pobre, en realidad, porque la gente comenzará a desarrollar estrategias de cómo escaparse a las reglas, a las leyes, porque más allá de leyes y reglas están los valores con los cuales uno ha crecido, que ha incorporado y que considera que son completamente suyos. Todo este trabajo, bueno, todo el escándalo sobre el género que ha habido durante todo el año, uno escucha en televisión a la gente y no puede creer que es gente que está hablando, es decir, parece, no sé, como interpretando una obra de teatro o de cine, así de anormal es lo que está diciendo. Es decir, es como decir, esta gente se está escuchando lo que está diciendo. De repente, después de que hablan, tendría que ponerle la grabación y que les diga, oye, escúchate, ¿qué estás diciendo? Están diciendo sin saber lo del otro, es decir, siguen funcionando con estereotipos, con tipo memes, ¿no? Lo preguntas de qué trata, qué es el género, más allá de lo que la frasecita que ha aprendido, no tiene la menor idea, pero está contento con su pequeña frasecita. Esto es inquietante, el perfil con el cual tú te encuentras, que la gente trabaja en función de un fichaje, ¿no? Así de valores y respuestas, y esto es así, un pequeño diccionario que creo que cabe en 2 páginas, ¿no? Mini diccionario. La tarea es enorme porque es una tarea cultural, es en un país donde hay tantos problemas de otro tipo, ¿no? Es un problema más, y que me imagino que hay cierta perplejidad de por dónde comenzar, ¿no? Si es que los colegios no son el espacio, porque mira, todo este año fue una especie de puerta cerrada frente al ingreso a la educación básica. Y si no puedes entrar desde el inicio de la educación básica, ¿qué te queda? Los medios de comunicación que están en consorcios que no te van a escuchar nunca, van a hacer su planificación de otro tipo. La verdad que queda pues la calle, queda la calle y queda la presión permanente y llegar a los medios y manejar la web, que aún es un territorio bastante permisible. Sí, hay algo que pasa. Me parece bien interesante la muestra de Susana cuando vemos la performance y vemos la reacción del público. En el caso, por ejemplo, de los niños, ¿no? Los niños miran el cadáver que está ahí y no se imaginan, se preguntan, se cuestionan. Entonces, ¿hasta qué punto me parece esto realmente es es algo formativo, ¿no? Y que puede ilustrar o chocar más, porque están los padres que luego ellos le consultan y así aprenden, ¿no? Pero digamos, es un problema que hay que atacarlo desde raíz, ¿no? Porque está en la educación de cada familia, en los roles que se repiten, y se repiten a veces consciente o inconscientemente. Entonces, es toda una transformación de nosotros mismos los peruanos, ¿no? Que estas marchas, estas organizaciones feministas están ayudando, ¿no? Están poniendo ese granito de arena para que
poco a poco cambie la mentalidad, ¿no?, del peruano. Sí, no sé si quieras hablar algo, Susana. Sí. Bueno, antes de nada agradecer a Víctor Vichy y Mijaela por haber podido venir acá, y muy interesante las dos ponencias en la área. Bueno, y a todos los que están presentes. Creo que es interesante, como les comentaba en la visita, ver cómo se ha transformado un poco el tema, ¿no? Cómo se ha transformado la reacción del público frente a esas acciones, ¿no? Frente a la información, ¿no? Porque, digamos, como les comentaba, ni siquiera hace un año o hace 2 años eran totalmente diferentes las reacciones, al menos en el público en la calle, ¿no? Ayer hice una acción en aviación con Javier Prado y las reacciones han cambiado mucho, ¿no? Hay como que más aceptación de que es verdad lo que está pasando, o más relación sobre el tema, ¿no? Como que la gente está más informada, y creo que eso es un paso, digamos, que se ha ganado en algún sentido, ¿no? Falta mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, pero creo que las distintas iniciativas que van sumando como una especie de lucha están continuando, ¿no? Y de alguna manera es verdad que vivimos en una sociedad patriarcal, que todos nosotros estamos constituidos desde el patriarcado, ¿no? Que uno mismo se reconoce, o cuando empieza, al menos yo cuando empecé a trabajar estos temas, me reconocí con muchas actitudes machistas, ¿no? Y como, bueno, dice Nuria Valera de Feminismo para Principiantes, ¿no? Hay que es como una especie de gafas moradas que uno se pone, ¿no? Entonces con estas gafas moradas uno empieza a reconocer esas actitudes normalizadas que no se están entendiendo como violencia, ¿no? Como los micromachismos. Entonces yo creo que es un trabajo muy largo, ¿no? Como decía Mijaela, que no va a ser de un día para el otro, sino de repente en 10 años, en la que no le puedes decir al otro, no, tienes que pensar así, y eso es así porque no te lo va a entender así, o la idea no es agredir a la otra persona para que piense como tú, ¿no? Sino es una construcción de pensamiento, una deconstrucción de pensamiento para poder forjar, digamos, un nuevo pensamiento, ¿no? Y de hecho, mucha gente empieza a involucrarse con el tema y luego se empieza a informar, ¿no? Primero, como sabes, tienes la idea, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela, muchas chicas teníamos la idea de que algo no estaba bien, ¿no? Entonces en esa época no se hablaba tanto de feminicidio ni de violencia sexual, pero se hablaba mucho de acoso callejero, ¿no? Entonces habían estas marchas como la marcha de las puchas, ¿no? Entonces tú intuías que no estaba bien que cada vez que salieras a la calle te dijeran un montón de cosas, ¿no? Pero ya estaba tan normalizado que te vestías con otra ropa o andabas con audífonos para no escuchar ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que poco a poco estamos, yo soy de los optimistas, ¿no? Que creen que poco a poco estamos construyendo algo que de todas maneras es difícil, ¿no? Por toda la demanda emocional que implica, y es a muy largo plazo, pero ahí vamos. Bueno, eso.